Atención, cayó alias Iván Mordisco, cabecilla del Frente Primero de las disidencias de las FARC. La fuerza pública bombardeó su campamento. Mordisco era uno de los cabecillas del grupo de caída de alias Gentil Duarte. Encontraron la boina que utilizaba. Siguen las reuniones para definir las nuevas mesas directivas del Congreso. Les contamos en qué van los acuerdos. La Procuraduría denuncia que 180.000 estudiantes del país están sin alimentación escolar. Increíble. En Bogotá las ambulancias se pelean por las víctimas de accidentes. En este caso, el vehículo de emergencia, en vez de ayudar, atropelló a un motociclista. Somos el noticiero de las regiones. Les contamos cómo celebran la fiesta de la Virgen del Carmen en el Carmen de Bolívar. En el mundo, a 4 meses de la guerra de Ucrania, las potencias del mundo analizan los estragos en la economía global. Viernes de muchos deportes. Colombia se prepara para su nueva salida ante Ecuador. Llegaron los partidos para ir tras la gloria por la Copa América. Mundiales de atletismo por Señal Colombia. En minutos, lo mejor de la jornada. Y noticias del Tour de Francia. Nairo resistió una etapa de fuertes vientos y sigue cerca del podio. Esperen en oportunidades. Hay convocatoria para cineastas en RTVC Play. Y en Cultura hablamos con el escritor Mario Mendoza a propósito de su último libro. Iniciamos nuestra emisión central con la dolorosa despedida de los 3 niños muertos por el deslizamiento de tierra que sepultó la escuela en la que estudiaban en Andes, Antioquia. 2 menores heridos son atendidos por especialistas en el hospital del municipio. Nuestro enviado especial, Dani Correa, estuvo en las exequias de los menores. Dani, buenas noches. Cuéntenos cómo estuvo eso. Compañeros televidentes, yo los saludo desde el parque principal del municipio de Andes. Bueno, la noticia es que fue muy triste y dolorosa la despedida que le hicieron a estos niños que perdieron la vida el día de ayer. Y es que también en el Coliseo Pedro Antonio Cepeda, donde se velaron los cuerpos, allí estuvieron familiares, estuvieron amigos, estuvieron estudiantes, profesores y algunas autoridades, con calles de honor, cientos de globos blancos. Los habitantes del municipio de Andes rindieron un homenaje y le dieron el último adiós a estas víctimas fatales. Por otro lado, el alcalde del municipio también aseguró que están en la búsqueda de un terreno bastante estable para poder construir nuevamente la escuela. También aseguró que el sitio donde ocurrió la emergencia, allí se construiría un parque temático con el que le rendirán homenaje a estos niños que perdieron la vida. Todos llegaron y vistieron de blanco la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. La razón, el último adiós de los 3 ángeles del pueblo. Esto ha sido un golpe muy duro para todos. Mi familia está destrozada. En medio de una profunda tristeza, se unieron todos para recordar a los hijos, amigos y alumnos de la escuela Tapartó. Es muy duro saber de que en un instante se puede perder la vida de esta manera y de los niños que tanto amamos y la razón de ser de esta comunidad. Una fecha que nunca se olvidará, una mañana en la que la naturaleza se llevó a 3 niños, actuando como es ella, sin explicación alguna. Desde ahora los 3 ángeles serán inmortales. Donde se encontraba el Centro Educativo Rural La Lejía, vamos a hacer el Parque de la Esperanza, el Parque de la Memoria, para que siempre recordemos a estos 3 niños que lamentablemente pierden su vida en este hecho, para que siempre estén ahí. Según la Secretaría de Educación del departamento, en Antioquia van al menos 15 escuelas evacuadas y otras 120 en observación por daños en sus estructuras. Y mire, nosotros también hicimos un recorrido en la zona veredal del corregimiento de Tapartó y allí nos encontramos con una historia bastante inspiradora, la de una mujer que prestaba sus servicios como empleada doméstica en el colegio y quien también es la mamá de una de las niñas que estudiaban en el plantel. Ella arriesgó su vida para poder salvar la de los niños que se encontraban en emergencia. Veamos la historia. No hay necesidad de fijarse bien para saber que el sueño está ausente desde que todo sucedió. Las lágrimas y el cansancio desbordan los párpados de una persona que recurre al café para mantenerse despierta.
de pronto para no soñar con esa pesadilla. Era como si el mundo se estuviera volteando al revés. Nosotros nos corríamos, pero igual no sabíamos si íbamos a estar a salvo ni por dónde iba a pasar lo que iba a pasar. Desde ayer recorre los rincones de su casa como buscando respuestas, como queriendo arreglar los errores de cada escena de una tragedia que ella sufrió. Todo es difícil, porque yo ver dos cabecitas de dos niños y uno pidiendo ayuda y yo no poder hacer nada, cuando la tenía ahí, es muy difícil. Una realidad que por mucho que quiera cambiar no podrá hacerlo. Una en la que por mucho que anhele, el punto de giro estará en el mismo instante. Yo les dije a los niños, ayúdenme a hacer memoria quién falta. Yo en el momento caí en cuenta que me faltaba la niña. Una y otra vez pasan los minutos más tristes de su vida, esos en los que fue testigo de cómo una pequeña pasó del salón a la eternidad. La habíamos acabado de ver entrar al salón a guardar la coquita en la media mañana. Entonces sabíamos que ya había quedado atrapada en el salón. Hizo lo posible, salvó otras pequeñas vidas, sobrevivió ella, pero sin decirlo sabe que hubiera cambiado su existencia porque Andrea estuviera viva. Aún no lo cree, 3 flores de su jardín fueron cortadas de manera inexplicable. Compañeros, nosotros volvemos con ustedes a estudio mientras nosotros seguimos atentos a cualquier información o a cualquier alerta que den las autoridades. Dani Carlos Correa, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchísimas gracias, Dani. Dolorosa esta tragedia y por supuesto solidaridad de RTVC con los familiares y con la profesora que logró rescatar a esos pequeños. Y aunque la intensidad de las lluvias en Antioquia disminuyó en las últimas horas, 3 subregiones cercanas al río Cauca mantienen la alerta roja por posibles deslizamientos. Vamos a verlas, Daniela. La primera es el suroccidente de la zona, pues allí donde ocurrió la tragedia del colegio en Andes. Pues la segunda es en el departamento, en el norte del departamento, donde las lluvias podrían aumentar los niveles de ríos y también de las quebradas. Y por último, allí en el centro tenemos el Valle de Aburrá, en especial Itagüí, muy cerca del lugar de la tragedia ocurrida en San Antonio de Prado. A 108 kilómetros de Andes sigue la alerta latente entre los habitantes de San Antonio de Prado, Antioquia. Los sobrevuelos dan muestra de que los 120.000 metros cúbicos que se desprendieron podrían ser más. Donde se han identificado nuevos puntos y nueva reactivación de movimientos en masa, lo que los geólogos llaman un enjambre de movimientos en masa. Esto lleva eventualmente a que ampliamos entonces el radio de acción, pero también así el polígono de seguridad. Ya son 214 familias que han tenido que abandonar sus tierras y con ellas sus animales, pues la fuerza de la quebrada resuena entre las casas. Que el morro estaba tarjado, eso se había comunicado. Por tanta lluvia, que al lado de los galpones había una lagunita que se estaba haciendo grande. Vamos a hacer una sinergia para el trabajo mancomunado de una jornada de trabajo en pro de los animales, su bienestar y sobre todo de las familias que evacúan y no tienen dónde llevarse algunos animales. Solo en este departamento hay más de 170.000 damnificados. 44 familias han tenido que despedirse de sus allegados que perdieron la vida en emergencias. Y en el resto del país continúan las emergencias por lluvias. Uno de los departamentos más afectados es Chocó. 5.000 familias resultaron damnificadas por las precipitaciones de los últimos días. 1.400 de ellas son del Medio Baudó. Otro departamento, como los estamos viendo aquí en el mapa, es Santander. Específicamente en Puerto Wilches, el desbordamiento del río Magdalena destruyó miles de hectáreas de cultivos y dejó cerca de 4.500 familias damnificadas. Y por último, allí tenemos la región de La Mojana. Según la ONU, cerca de 165.000 personas quedaron afectadas por las inundaciones en lo que va de 2022. Panorama nacional aquí en RTVC Noticias. Y en el departamento del Putumayo se mantienen las alertas por temporada de lluvias. Hoy se instaló el Centro de Operaciones de Emergencias con participación de diferentes instituciones para atender la calamidad pública generada por la ola invernal en el Valle de Sibundoy. Y en el municipio de Leguízamo, los organismos de socorro y la comunidad ribereña se mantienen atentos ante el posible desbordamiento del río Putumayo. 17 corregimientos y 32 barrios son los más afectados por las lluvias que han azotado en los últimos días a esta capital. De acuerdo a lo que se ha señalado por parte de la Oficina de Gestión de Riesgos Departamental, 10 municipios del Chocó son los más afectados por el fenómeno.
Las fuertes lluvias registradas en los últimos días en el departamento del Huila dejan incomunicado a los municipios de Oporapa con Salado Blanco. Esto tras un deslizamiento que se presentó a la altura de la quebrada La Zulita. En el departamento de Risaralda continúa la búsqueda de Diana Nicole Sea, la niña de 10 años que cayó a las aguas del río La Vieja hace 3 días cuando se encontraba jugando con un grupo de amiguitas. Los hechos se presentaron en el sector de San Isidro, en Puerto Caldas, donde los organismos de socorro intensifican las labores con grupos especializados acuáticos. Les anticipábamos que en la Mojana Sucreña el río Cauca amenaza con aislar 2 corregimientos porque las aguas ya alcanzan la vía principal. El tránsito de transporte pesado está restringido. Este es un informe de Francisco Javier Barrios, periodista de la Radio Nacional. Las afectaciones que ha causado el río Cauca en la subregión de La Mojana han llegado hasta la carretera que comunica el municipio de San Marcos con Majagual, entre el San Jorge y La Mojana Sucreña, lo que podría dejar incomunicada a esta región. La advertencia la hace el líder Darinel Regino. A San Marcos solamente le queda una vía de acceso y ya está amenazada también, que es la vía del Viajano San Marcos. Si este invierno sigue así, muy pronto, cuestión de días, quizás ahora, quedamos aislados y a merced de las inundaciones. La Secretaría de Transporte del departamento restringió totalmente la movilidad de los vehículos pesados y parcialmente los vehículos livianos en un recorrido de 11 kilómetros. RTVC Noticias, conectados 24/7. Y es que hace apenas unos días, en nuestra sección Informe Especial, la directora del IDEAM les recordó a alcaldes y gobernadores que deben estar preparados porque tradicionalmente en el segundo semestre del año las lluvias aumentan. Estamos en la primera temporada de lluvias que iba de mediados de marzo a mediados de junio. La segunda temporada de menos lluvias en la región andina es de mitad de junio, julio, agosto a mediados de septiembre. El IDEAM ha venido alertando desde el mes de abril que la segunda temporada de lluvias, que va desde mediados de septiembre, octubre y noviembre, puede ser muy significativa para que nos preparemos el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, los gobernadores, los alcaldes, los consejos departamentales y municipales. Dado que esta primera temporada ha subido significativamente los niveles de los ríos, tienen los suelos saturados y la segunda temporada es más fuerte que la primera. Preparémonos desde ya. Atención, Medicina Legal confirmó que en las operaciones contra alias Iván Mordisco murieron 2 menores de edad. La identificación de los cuerpos se dio en Villavicencio. El instituto recibió en total 9 cuerpos, de los que ya fueron identificados 6. Las operaciones del Ejército se llevaron a cabo en zona rural de San Vicente del Caguán. El Ministerio de Defensa confirmó que el cabecilla fue abatido, aunque el cuerpo no fue recuperado. Califica este golpe contra el Frente Primero como fundamental para debilitar a las disidencias de las FARC. El operativo contra Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, duró 2 meses, 60 días, en el que fue perseguido por la fuerza pública en la zona selvática de los departamentos de Guaviare y Caquetá, y donde logró escaparse en 6 oportunidades. Todo el tiempo le estuvimos haciendo un seguimiento especial, detallado y puntual. En la operación Júpiter, inteligencia de la policía ubicó un campamento de Iván Mordisco con 41 cambuches en la vereda Santa Rita en San Vicente del Caguán. A medianoche del viernes 8 de julio, aeronaves de la Fuerza Aérea iniciaron un bombardeo y 4 batallones del Ejército, casi 500 hombres, asaltaron el lugar y cercaron la zona del ataque. Allí comenzaron los combates. Las autoridades reportaron 10 muertos, 3 de ellos del anillo de seguridad y alias Lorena, pareja sentimental de Iván Mordisco, quien según el ministro de Defensa también murió en el ataque. En la que cae el último gran cabecilla de las FARC y se da una estocada final a las disidencias. El gobierno del presidente Iván Duque y las fuerzas militares y la policía evitaron la refundación de las FARC. Esta es una operación en la que cae el último gran cabecilla de las FARC y se da una estocada final a las disidencias. Así quedó el campamento luego de ser bombardeado. En la inspección al lugar encontraron la que sería la boina militar de Iván Mordisco, computadores, radios y su celular personal, que habría sido clave para dar con su ubicación exacta.
pero el cuerpo del cabecilla no ha sido recuperado y explica el director de la policía que pudo desintegrarse con las explosiones o ser retirado del lugar por sobrevivientes. Intentaron mover varios cuerpos, quedan 2 cuerpos por identificar, pero la misma información que tenemos es que se lo hayan llevado. El cuerpo fue posiblemente o quedó desintegrado o fue llevado por ellos. Esas son las 2 hipótesis que tenemos. Dice el general Vargas que esta canoa, que era el transporte privado de Iván Mordisco, daría cuenta de que estuvo allí al momento del bombardeo y reveló cartas y comunicaciones internas del grupo criminal que corroboran la muerte. El sujeto no está y que hay estructuras que dicen palabras como descansó en paz, no nos han dado instrucciones. El gobierno nacional hará varios pagos de recompensas a fuentes humanas que ayudaron en el operativo para dar de baja al que sería el último capo y cabecilla de las antiguas FARC en armas. Las autoridades empiezan a analizar lo encontrado en el campamento, además de elementos personales, computadores, teléfonos celulares y una lancha de alias Iván Mordisco. Por al menos 32 años, alias Iván Mordisco militó en las extintas FARC y tras la muerte de alias Gentil Duarte se había convertido en el principal cabecilla de las disidencias en Colombia, el grupo que mantenía azotada la zona sur. Un azote en términos de ataques terroristas, un azote en términos de desplazamiento forzado, una actividad criminal de narcotráfico y una actividad criminal especialmente en el asesinato de líderes sociales, en atentados terroristas en municipios, en los departamentos de Guaviare, Caquetá, Meta, Bichada y en el Putumayo. Fue uno de los primeros en dar la espalda a los acuerdos de paz firmados en La Habana. No se vinculó al acuerdo de La Habana ni participó de esas negociaciones. Tenía el propósito de refundar y avanzar con un propósito de expandir las actividades de narcotráfico de la FARC con una meta de tener 8.000 hombres en armas en un plan de desarrollo, en un plan de expansión de su actividad criminal. Al mando de este grupo criminal, alias Iván Mordisco, también era responsable de distintas actividades ilícitas. Con el narcotráfico, con la minería ilegal, con la extorsión y también con el reclutamiento y con un delito de lesa humanidad, que es el reclutamiento de menores. En su contra había 3 órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir: fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, reclutamiento ilícito, homicidio agravado y en persona protegida, secuestro extorsivo, terrorismo, amenazas, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, entre otros. Sigue la polémica por el video en el que se ve a las disidencias de las FARC patrullando las calles de Tibú. Las autoridades anunciaron operativos en la zona. Hoy nos encontramos acá en el centro de Tibú. Los hombres armados y encapuchados dicen pertenecer al Frente 33 de las disidencias de las FARC. Después de enviar un mensaje recorriendo las calles del municipio, las autoridades rechazaron lo sucedido. Bajo ninguna circunstancia permitiremos que estos enemigos de Colombia, como son las disidencias, pretendan infundir temor y generar con sus actos el desafío de las autoridades. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que las actuaciones de las disidencias en Tibú generan miedo en la población. Es claro que estas disidencias de la FARC, Frente 33, opera con este criminal de alias John Mechas desde Venezuela y desde allí han planeado atentados terroristas. Luego de un consejo de seguridad en la gobernación de Norte de Santander, el ejército anunció el aumento del pie de fuerza en el municipio. Esta presencia será permanente, diurna y nocturna, con acompañamiento de nuestros policías y la Fiscalía General de la Nación, con una inteligencia dominante que la liderará la Policía Nacional, con Policía Judicial, CTI y Fiscalía, para poder llegar de manera más puntual al foco del problema. El comandante del ejército dijo que, de ser necesario, será desplazado el batallón de Fuerzas Especiales Urbanas a la zona. El pasado 5 de julio fueron denunciadas requisas de las disidencias a personas que estaban en un billar. El personero de TAME, Juan Carlos Villate, confirmó que son 11 las personas secuestradas en Arauca y señala como responsable de estos hechos al ELN. Un excombatiente, campesinos e indígenas entre 25 y 40 años hacen parte del grupo de secuestrados por el Frente Domingo Laín del ELN en el sector Alto Purare de Tame, en Arauca. Va finca por finca y va sacando prácticamente a todos los hombres de la vereda, quienes estaban en ese momento. Procede posteriormente a llevárselos con polvo desconocidos y dejan a las mujeres y a los niños y a los adultos mayores
nuevamente en sus fincas, pero los deja confinados. Aunque existe un aumento de la violencia, producto de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, no existía una alerta sobre un hecho de esta magnitud, según el personero. No teníamos un antecedente en los últimos años de una situación tan compleja que afecte en este caso a tantas familias en nuestro municipio. Además, confirmó que existe una alerta en uno de los 15 resguardos indígenas que hay en el municipio por el posible reclutamiento de menores. Por su parte, el defensor del pueblo afirmó que, además de los confinamientos y secuestros, la población está en riesgo de desplazamiento forzado. La Justicia Especial de Paz abrió un nuevo macrocaso, esta vez para investigar los crímenes e infracciones al derecho internacional humanitario cometidos por la entonces guerrilla de las FARC. El tribunal investigará y juzgará delitos como homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y violencia sexual cometidos por la extinta guerrilla de las FARC. El macrocaso fue denominado Crímenes no amnistiables cometidos por miembros de la extinta FARC, EP por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano. La Jurisdicción Especial de Paz decidió abrir este nuevo macrocaso a partir de 3 criterios de impacto: la gravedad de los hechos, la magnitud de la victimización y la representatividad. La sala llamará a rendir versión voluntaria sobre estos hechos a guerrilleros de todos los frentes y llamará a versión individual a los comandantes de la antigua guerrilla en todo el país, así como a quienes sean identificados como ejecutores notorios. Según el Tribunal de Paz, este es el caso de mayor cobertura porque son casi 170.000 hechos victimizantes que afectan a 54.000 víctimas de desplazamiento forzado, 50.100 de ataques a personas protegidas y uso de minas antipersonales, así como 48.000 víctimas de homicidio, 15.000 de desaparición forzada y 2.300 víctimas de violencia sexual. A 5 días de la posesión del nuevo Congreso, continúan las reuniones de los integrantes de las bancadas afines al gobierno Petro. ¿A qué acuerdos llegaron hoy, John López? Buenas noches, cuéntenos. Hola Daniela, muy buenas noches. Mire, después de 3 días de reuniones se logró un consenso entre los partidos de gobierno y de forma unánime definieron las comisiones y la presidencia del Senado para los próximos 4 años, que quedó definido de la siguiente manera. El primer año lo tendrá el Pacto Histórico y estará al frente el senador Roy Barreras. El segundo año el turno será para la Alianza Verde. Esta presidencia se la van a definir entre Angélica Lozano, Ariel Ávila e Inti Asprilla. Ya el tercer año la presidencia del Senado estará a cargo del Partido Conservador y su senadora Nadia Blel Escaf. Y el cuarto año estará en la presidencia del Senado el Partido Liberal con Lidio García Turbay. Ya en lo que respecta a la distribución de las 7 comisiones y las reformas que tramitarían, se las explicaremos en el siguiente informe. La Comisión Primera del Senado estará a cargo del Partido Liberal. Allí se tramitarán las reformas constitucionales y de territorio. Tienen a cargo todas las reformas constitucionales, leyes estatutarias, leyes orgánicas y toda la normatividad que tenga que ver con derechos fundamentales transitan por la Comisión Primera. Las comisiones designadas al Pacto Histórico, la segunda, tercera y cuarta, serán las responsables de temas internacionales y de defensa nacional, así como la reforma tributaria. Por otra parte, la Comisión Quinta designada a los Verdes tendrá la tarea de tramitar la reforma agraria y los temas pertinentes a minas y energía. Lo segundo, que tiene que ver, digamos, con cosas que no pudimos hacer en el periodo pasado, como la prohibición del fracking o la prohibición del glifosato. La Comisión Sexta, encargada a los conservadores, tendrá a su cargo las comunicaciones y servicios públicos. Y finalmente, la Comisión Séptima, en la que se encuentran el Partido de la U, Cambio Radical y Mira, tendrán la responsabilidad de tramitar los temas de vivienda, recreación y deportes. Bueno, Johnny, ¿qué decisión hay en materia de elección del Contralor? Porque este es un tema que ha sido polémico toda la semana. Sí, Mateo, mire, para mañana quedó programada la reunión de las comisiones accidentales, tanto del Senado como de la Cámara, para cumplir precisamente con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó una nueva lista de candidatos para el cargo de Contralor General de la República. Mañana quedaría definida la lista final de la que el nuevo Congreso deberá escoger al próximo Contralor General de la República. El proceso comenzó con las pruebas de conocimiento y actitudes realizadas a los candidatos por la Universidad Industrial de Santander, UIS. De allí salió una lista de 20 elegibles. La lista final de 10 candidatos se definió como se observa en la imagen, con votos plasmados sobre esta hoja.
Los 10 nombres con mayor votación fueron los elegidos y no los que por mérito obtuvieron los mayores puntajes de las pruebas realizadas por la UIS. Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó definir una nueva lista basada en los méritos. De los 20 que venían, esto no es un nuevo proceso, es un reacomodo del mismo proceso que terminará cuando se elija el Contralor. La equidad de género fue otro de los argumentos para tumbar la anterior lista de elegibles. No se cumple la cuota de género y solo con esto bastaría para que la nueva mesa directiva revocara esa elección. Pero para los analistas, en este tipo de elecciones no aplica dicho concepto. La ley claramente establece que cuando hay concursos de mérito no aplica la ley o no aplica el concepto de paridad de género. Esta elección fue un punto de discordia entre dos hombres fuertes del petrismo, Roy Barreras y Gustavo Bolívar. La Procuraduría denunció que 180.000 estudiantes no están recibiendo el plan de alimentación escolar desde el inicio del segundo semestre del año. El departamento más afectado es Magdalena. El Ministerio Público calificó la situación como inaceptable y pidió a las autoridades cumplir con su deber. Actualmente existen 7 acciones disciplinarias contra 3 departamentos y 4 municipios por problemas con los planes de alimentación escolar. Ya hemos requerido a 96 entidades territoriales para que tomen las medidas necesarias que garanticen la prestación del servicio durante el calendario escolar. Las zonas más afectadas según la Procuraduría son Magdalena, con más de 100 días sin prestar el servicio a más de 170.000 estudiantes, y Pitalito Huila, con 11.546 niños escolares que carecen del servicio. Para que el próximo lunes 18 de julio empiece en las 152 sedes del municipio de Pitalito. El Ministerio Público aseguró que durante el primer semestre de 2022, más de 500.000 de estudiantes en el país fueron afectados por presuntamente no recibir el plan de alimentación escolar en los tiempos correspondientes. Una disputa entre conductores de ambulancias que buscaban atender un accidente de tránsito terminó en lesiones mayores a un herido ya previo en un accidente. En medio de la pelea de los conductores de la ambulancia, imagínense ustedes, el herido fue atropellado. Observen este video que obtuvo RTVC Noticias. Este motociclista choca contra el vehículo particular color negro. Ocurrió a la 1 de la mañana de este viernes en Álamos Norte, localidad de Engativá. Mientras el paciente era atendido por el personal de una ambulancia, llegan otras 2 compitiendo y chocan con la que atendía la emergencia, pasando por encima del motociclista herido. Llega una ambulancia a recogerlo, luego llegan 2 más, pero por la competencia yo me imagino de lo que paga el SOA, todas 3 se estrellan y casi que acaban de herir más el motociclista. El motociclista, además de las heridas sufridas por el primer accidente, recibió un segundo impacto. Lo mató el de la otra ambulancia por venir en carrera. Por la competencia entre las ambulancias, el motociclista accidentado ahora sí que estaba peor. El caso es investigado por las autoridades de tránsito y de salud del distrito para determinar lo ocurrido y castigar lo que ha sido la llamada guerra por los pacientes del SOAT. Hasta incluso paramédicos en vías principales, peleando entre ellos por una competencia, por una víctima. No nos ponga a cometer algunos errores como estos, o poner a terceros en víctimas o riesgo de muerte. Expertos aseguran que estas peleas son apetecidas por el dinero que les dejaría el seguro obligatorio de accidentes por atender la emergencia. El modelo de atención y remuneración de las ambulancias aquí en Bogotá está en función de la rapidez con que lleguen a los sitios donde ocurran accidentes o siniestros viales. El motociclista fue trasladado al hospital de Engativá, donde se recupera de las heridas, y las 3 ambulancias a los patios de la Fiscalía para la investigación. Insólito. Y las autoridades de salud de Cesar reportaron el aumento en las cifras de casos de dengue de 6 municipios. Andrés Llamas, periodista de la Radio Nacional, amplía la información. Según la secretaria de Salud del departamento, Erika Maestre, las familias en estos municipios han sido visitadas y capacitadas frecuentemente sobre cómo manipular las aguas estancadas, principal factor para la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Pero al regresar a hacer seguimiento a estas capacitaciones, encuentran que tienen nuevamente las aguas estancadas. Estamos trabajando muy fuerte con Curumaní, con Chiriguaná,
con Astrea, con La Paz y con San Diego. Estamos trabajando todo el tema educativo. Este sea el momento para invitar a la comunidad. Es un proceso educativo. En el municipio de Valledupar, capital del Cesar, se han reportado a corte de 10 de julio 438 casos de dengue. De estos se han confirmado 157 por laboratorio y los otros están pendientes de confirmación. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia conectados 24/7. Vivir en una isla supone una serie de dificultades particulares por el acceso al agua dulce y también la disposición de residuos. Por ejemplo, Ani Castro, periodista de Radio Nacional allí en San Andrés, nos cuenta en el siguiente informe que morir en una isla también es motivo, al menos, de incomodidad. Como contingencia en San Andrés, la administración local invitó a utilizar el servicio de cremación. Esto ante la falta de bóvedas y espacios en el cementerio principal de la isla. Así lo indicó el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Alfredo Escalona, quien igualmente confirmó que se están acelerando los procesos para la construcción de más bóvedas en dicho cementerio. Y pese a que existe una disminución de bóvedas, hemos acelerado el proyecto para realizar 2 torres circulares y una media luna. Les informamos también de que el horno crematorio se encuentra en función y en disponibilidad para la comunidad. En San Andrés, la mayoría de los habitantes raizales continúan arraigados a costumbres distintos a la cremación de los cuerpos, motivo por el cual la administración departamental busca ampliar la creación de bóvedas y nichos en el territorio. Las comunidades indígenas y afro levantaron el bloqueo en la vía entre Risaralda y Chocó. Una semana duró el cierre. Más información desde nuestras regiones con los periodistas de la Radio Nacional. En el departamento de Nariño, las autoridades de gestión del riesgo y también del servicio geológico han dado a conocer que la última semana se ha registrado el mayor número de sismos en el volcán Chiles, esto en zona rural del municipio de Cumbal. Las autoridades iniciaron con el proceso de prevención con las comunidades cercanas al volcán, como también el monitoreo por parte de las autoridades de Colombia y del vecino país del Ecuador. En la mañana de hoy amanecieron 3 cajas bombas en la vía que de Ocaña comunica hacia la región del Catatumbo, por lo que las autoridades están tomando acciones para evitar que este tipo de situaciones sigan alterando el orden público en la región del Catatumbo. En Villavicencio, la administración municipal inició un plan de contingencia para suministrar agua a diferentes sectores de la ciudad. Recordemos que debido a las fuertes lluvias que se han presentado en la capital del Meta, la Bocatoma de Quebrada La Honda quedó bajo el lodo, dejando así a miles de usuarios sin agua. Las autoridades y los organismos de socorro ya inician trabajos en este sector para remover la tierra que se encuentra allí. Hablemos de lo que ocurre en el mundo. A más de 4 meses de la guerra en Ucrania, las potencias del mundo siguen revisando el impacto global de la invasión. Los ministros del G20 reunidos en Indonesia culpan a Putin de usar los cereales ucranianos como arma de guerra. Cada impacto asestado por los delegados de Rusia para atomizar Ucrania y que se ha extendido en 142 conjuntos de 24 horas se siente hasta en el extremo más lejano del mundo. De ahí que en foros y cumbres globales se haga control de daños de este minuto a minuto en el kilometraje cuadrado de este país. El turno hoy es para Indonesia y los ministros de Finanzas y presidentes de bancas centrales del G20. Las acciones de Putin, incluida la destrucción de instalaciones agrícolas, el robo de granos y equipos y el bloqueo de puertos del Mar Negro, es usar alimentos como arma de guerra. Los directamente afectados son los hogares más pobres de los países más pobres. Pero justamente la urgencia de dar fin al estancamiento de millones de toneladas de ese cereal ucraniano y moverlo por mar hacia el mundo, que concentró en Turquía, a Kiev, Moscú y Naciones Unidas, parece aproximarse a buen puerto. Pronto el trabajo para crear un documento final sobre la iniciativa del Mar Negro se completará. Cuando hablar sobrevivientes de los ataques más recientes es lo urgente, el presidente Zelensky pide que el mundo utilice en adelante solo un adjetivo para Rusia. Este día demuestra una vez más que Rusia debería ser reconocido oficialmente como un estado terrorista. Mientras todo esto ocurre, el orden se trastoca y las generaciones se yuxtaponen a la hora de despedir a quienes esta guerra ha arrebatado.
Arabia Saudí abrió su espacio aéreo a las compañías aéreas israelíes. Así, el país puede tener más sobrevuelos de entrada y salida. La decisión coincide con la visita del presidente de Estados Unidos, que llega para limar asperezas. Con esta llegada queda demostrado que esta enemistad pasa a un segundo plano, y todo porque la necesidad de archivarla es apremiante cuando lo que se busca es impulsar el flujo de la energía en el mundo y que una guerra alteró. Joe Biden, quien una vez prometiera hacer de Arabia Saudita un paria en el escenario mundial, mira por primera vez y en suelo de su reino al príncipe heredero Mohammed bin Salman. Ser la nación más importante del mundo lo llena de motivos para restablecer esta relación y así conseguir que el combustible que Arabia produce levante y suavice las dificultades que Moscú ha logrado en la economía global. Los derechos humanos y la cooperación en seguridad también serán parte de la agenda. Tuvimos una buena discusión sobre cómo garantizar la seguridad energética global y los suministros de petróleo adecuados para respaldar el crecimiento económico mundial, y eso comenzará en breve. Biden, minutos antes de abordar el Air Force One con destino a Riad, pasó por Belén y por Cisjordania y allí aseguró que aunque aún no estén dadas las condiciones para relanzar las conversaciones con Israel, los palestinos necesitan un horizonte político hacia la paz. El éxito o fracaso del primer viaje de Joe Biden a Medio Oriente como presidente depende de lo que suceda en su última estación del viaje. Muy buenas noches, comenzamos los deportes con la Copa América Femenina. Argentina venció a Uruguay y prácticamente eliminó cualquier opción de clasificar a la ronda final. Por otro lado, Colombia alista su partido del domingo contra Ecuador. Desde Cali ya nos llaman, está Julie Torres que nos amplía toda la información. Julie, muy buenas noches, adelante. Qué bonito, ¿dónde está Julie? Quiero saber exactamente en qué lugar está, se ve muy bonito. Vanessa, muy buenas noches. Estamos desde el Museo de la Tertulia y aquí Cali ya se prepara para la fiesta del domingo, el compromiso ante Ecuador. Le cuento que ya varias localidades del Estadio Pascual Guerrero pues están agotadas, mientras que la Selección Colombia pues ultima detalles para este compromiso. Hoy realizó trabajo de campo a las afueras de Cali, mientras que su rival, Ecuador, prefirió trabajar a puerta cerrada en el hotel. Avanzar a la semifinal de la Copa América es un paso vital en las aspiraciones de la Selección Colombia. Su próximo rival es Ecuador y para lograrlo es necesario sumar. Queremos ser primeros porque queremos terminar el torneo con un puntaje perfecto. No se trata de evitar a ningún rival. Al final, si quieres ser campeón, hay que ganarle a todo el mundo y a eso estamos apuntando. La historia respalda a Colombia, pues de 11 partidos disputados entre las dos selecciones, en 9 la tricolor ha salido victoriosa. Nunca ha perdido ante Ecuador. Va a ser un partido especial, va a ser un partido que queremos ganar y que vamos a trabajar sin duda para hacerlo. Colombia con 6 puntos es líder del Grupo A. Ecuador cuenta con 3 y ante el equipo que dirige Nelson Abadía busca recoger los frutos de 2 años de preparación. Lo que vemos es que es una selección muy fuerte, una selección que siempre ha peleado estar por arriba en Sudamérica, entonces la verdad tenemos que trabajar mucho para también estar donde todos los equipos quieren estar, que son los primeros de Sudamérica. El domingo a las 7 de la noche Colombia y Ecuador se verán en el Pascual, compromiso que será transmitido por Señal Colombia. Aquí en el Grupo A no tuvimos actividad en Armenia, sí, en este momento Perú se enfrenta ante la selección de Venezuela 0-0, va el marcador y nosotros ya preparados para lo que será el compromiso de Colombia el próximo domingo. Vanessa, con esa información me despido aquí desde este bello lugar de la ciudad de Cali. Julie Torres, RTVC Noticias, conectados 24/7. Pues Julie, muchas gracias por toda la información, muchas gracias y sí, muy bonito el lugar. Pero bueno, ahora vamos con otra información porque concluida la fecha número 2 de la Liga Colombiana, ya hay 4 líderes, ¿cómo les parece? El último campeón está en la parte baja de la tabla de posiciones y a los equipos bogotanos pues se les aparece la crisis. A continuación tenemos el resumen de la jornada. Deportivo Pasto. Tuvimos 12, 15 minutos en donde no despegábamos. Tolima. Es un golpe anímico importante, nos fortalece la psiquis. Unión Magdalena. Le quitamos la pelota al rival. Y Medellín suman 4 unidades en una fecha en la que los 4 ganaron su primer partido del segundo semestre. Muestra de la disposición y de las ganas que tienen los muchachos de agarrar rápido una nueva idea. En medio de tanta polémica, el que no arranca es el campeón. Esto apenas está empezando, hay que seguir trabajando en la parte física. Ni el Deportivo Cali, y eso que Teófilo estrenó a Mayer Candelo con expulsión. No fuimos muy claros con la pelota,
no entregábamos 2 pases seguidos. Entonces, pero esto es de trabajo, esto no es de un día, llevo 4 días apenas intentando darle la idea. La empatitis se apodera de los bogotanos. Primero Millonarios. Este equipo crea, este equipo elabora, este equipo juega la mayor parte del partido en campo contrario. Nos falta meterla. Y Santa Fe, al que la suerte del último minuto no lo acompaña. Hicimos un gol más, nos lo anularon y ahora el último gol que nos hacen está fuera de lugar. La Liga Clausura empezó con sorpresas y este sábado arranca la fecha 3, cuya cereza del postre será el clásico en Medellín. Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Les tengo una pregunta para saber qué tan pendientes y conectados están con nosotros. ¿Se acuerdan de la vez que hablamos de gestas del tiempo? Ay, pues bueno, para los que no se acuerdan, hay noticias y las tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Nos atacaron. Se han llevado al humano que yo servía. Año 2222. Una inteligencia artificial es hackeada por los Barbarians, que tienen un nuevo propósito: borrar la historia de la Guerra de los 1000 días, que comenzó en 1899 y terminó en 1902. Quiero borrar la historia, sus guerras, su envidia, sus muertes. Les estamos haciendo un favor. Un espacio donde la historia y la memoria se toman el formato de reality show. Para esta gesta, un nuevo grupo ha acudido a este llamado. ¿Por qué somos como colombianos en la actualidad? Sino para no repetir errores, para aprender de ese pasado. Entonces me parece lindo que lo queramos hacer de una manera más didáctica, más divertida, que todos estamos aprendiendo a través del juego. Aparte está también la tecnología, precisamente el hecho de que sea un reality. Para impedir borrar la historia, 10 gamers reales de toda Colombia tendrán diferentes pruebas en formato de videojuego. Ahora eres mía, Clio. Televisión pública. Segundo, es importante recordar nuestra historia. Y tercero, es una historia que de seguro los va a agarrar fuerte y además hace que uno piense sobre muchas cosas que uno debe saber de la historia de este país. Proceso educativo por la pantalla de canal institucional que rompe con los esquemas tradicionales de aprendizaje, donde la ficción, la realidad alterna y el documental sumergen al televidente en una disputa entre liberales y conservadores. El precio del dólar bajó 124 pesos y cerró a 4.395 pesos. El precio interno de la carga de café bajó 30.000 pesos y quedó en 2.105.000 pesos. 35,8 millones de colombianos han sido vacunados con la primera dosis contra el COVID-19, 29,6 millones con la segunda dosis y 6,5 millones con la monodosis. El sector automotor reportó la venta de 123.849 vehículos entre enero y junio de este año. Por otro lado, en junio fueron vendidos 23.323 vehículos nuevos usados, el mes con mayores ventas. La Fiscalía radicó demanda de extinción de dominio para incautar un inmueble, 2 vehículos y la sociedad a nombre de Mauricio Leal, los cuales al parecer fueron producto de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Más hechos del día en un minuto. A Sergio David Amado, alias Sergio, supuesto francotirador de confianza de alias Calarcá de las disidencias de las FARC, le fueron imputados cargos por homicidio, concierto para delinquir y terrorismo. Es señalado de participar en 2 atentados. El primero ocurrió el pasado 29 de enero contra el gobernador de Caquetá y el segundo en Cartagena del Chairá, el 10 de junio, en el que murieron 3 personas y un menor de edad. Por segunda vez consecutiva fue aplazada la audiencia de solicitud de sustitución de medida de aseguramiento para Johnny Leal. La defensa argumentó que debe revisar información y pruebas que tiene la Fiscalía. El ente acusador pidió a la jueza compulsar copias penales y disciplinarias. La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad al excongresista Iván Moreno Rojas, luego de que la defensa presentara una acción de nulidad. Moreno fue condenado por ser uno de los cerebros del carrusel de la contratación en Bogotá. El Consejo de Estado citó para el 25 de julio a los médicos Jorge Alfredo Barrios y Rodrigo Botero por el proceso de pérdida de investidura que es adelantado en contra del presidente electo Gustavo Petro.
Información de tecnología. Dos gigantes de las comunicaciones se aliaron para ofrecer almacenamiento en la nube, una opción que pone a las compañías a liderar no solo en desarrollo, sino en seguridad. El nuevo servicio busca brindar seguridad a la información de las empresas con la disposición de una nube para almacenamiento de sistemas de datos. Pasar los servicios, los datos, a tenerlos en la nube tiene muchas ventajas en términos de resiliencia de la información, en términos de seguridad, de ciberseguridad. La tecnología de data centers que existe hoy es una infraestructura física expuesta a distintos riesgos. Almacenar los datos de forma virtual tiene ventajas, según los expertos. Migrar sus bases de datos y aplicaciones a la nube como muestra precisamente de confianza en esta nueva tecnología que se está implementando en Colombia. Se van a generar muchas fuentes de empleo, precisamente de ingenieros. Uno de los beneficios es tener una menor latencia. Las comunicaciones funcionan un 10% más rápido. El gobierno nacional indicó que estas iniciativas aportan a la recuperación económica no solo de Colombia, sino en Latinoamérica. A propósito de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen, los periodistas de Radio Nacional estuvieron en el Carmen de Bolívar para ver cómo se vive esta fiesta. Más detalles en este informe de Jessica Valdés. Los conductores del Carmen de Bolívar, así como en gran parte del mundo, tienen como patrona a la Virgen del Carmen. Desde niño, desde mi abuelito hasta hoy en día, soy devoto de la Virgen del Carmen y lo seré hasta que Dios me recoja. Yo sí siento, y principalmente a un hijo mío que tengo en Bogotá, que es lo que le pide a la Virgen del Carmen, ella se lo concede. Y luego de 2 años sin vivir en las calles las tradicionales fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen, Hugo Acosta ya tiene claro cómo celebrar. Y si uno sale en la caravana en el carro, así da la vuelta así desde Gambote, llega 28, de 28 otra vez, ya hasta que esté el centro, hasta mismo Gambote, donde uno la monta y la vuelve a dejar. Y así como Hugo Acosta, son miles los conductores que confían en la Virgen del Carmen como la santa de su devoción, la que para ellos los guarda y acompaña diariamente en su jornada laboral. El gobierno de México capturó al narcotraficante Rafael Caro Quintero, uno de los más buscados por Estados Unidos tras la muerte del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. A continuación, más noticias del mundo. El primer ministro de Sri Lanka asumió como presidente interino en reemplazo de Gotabaya Rajapaksa, cuya renuncia fue aceptada por el Parlamento luego de huir del país en medio de protestas por la crisis económica que sacude a la isla al sur de India. Xi Jinping visitó por primera vez Xinjiang, la región que tiene al gobierno de Beijing en la mira, acusado de detener a más de 1 millón de uigures y otras minorías musulmanas en campamentos. El ejecutivo ha negado las acusaciones, llamándolas mentiras del siglo. Portugal, España y Francia siguen batallando contra las llamas de los incendios activos por cuenta de la intensa ola de calor que pasa por el lindero suroccidental europeo. Las temperaturas superan los 40 grados centígrados. Panamá sigue en pie de protesta contra el aumento de la inflación y la corrupción en el país. El gobierno busca negociar con sindicatos una salida a la típica crisis, mientras Argentina pasa por algo similar, pues miles de manifestantes piden aumentos en ayudas sociales ahora que el país alcanzó una inflación de 36,2%. Llegamos a oportunidades, muy atentos porque nuestra casa hermana RTBC Play abrió una convocatoria para cineastas colombianos que quieran hacer un cortometraje de no ficción. Les contamos cómo pueden postularse. En oportunidades para cineastas colombianos, vaya a la página www.rtbcplay.co/procesos. Deslice hasta abajo donde encontrará la convocatoria Historias Breves RTBC. De clic en el PDF Descargar invitación, donde encontrará 10 páginas con los requisitos como ser persona natural o jurídica, contar una historia de no ficción sobre la condición humana de personajes del común en Colombia e incluir un presupuesto máximo de 64 millones de pesos.
pesos. Luego tendrá que dar clic en anexos historias breves, donde encontrará los papeles necesarios para participar. Atentos, los cortometrajes deben tener una duración de 7 a 15 minutos máximo. Y ojo, tiene plazo de postular hasta el 1 de agosto de 2022. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva. El colombiano Eider Arévalo tuvo una pobre actuación en la prueba de los 20 kilómetros de marcha del Mundial de Atletismo que ustedes pueden disfrutar a través de Señal Colombia. El ganador fue Tokishaku Yamanishi. Uy, qué japonés. Aquí está el resumen de la carrera. El colombiano se ubicó primero de izquierda a derecha en la salida, pero fue la única vez en la que estuvo en ese lugar, ya que Japón mandó desde el principio. Yamanishi e Ikeda se pusieron al frente imponiendo un ritmo que fue inalcanzable para el colombiano. Detrás de ellos, el sueco Karlström intentaba meterse entre los nipones que no permitieron ningún avance de algún marchista. De hecho, le tomaron una vuelta al colombiano, que sin ninguna reacción solo pudo verlos pasar hacia la meta, a la que el asiático Yamanishi pasó primero, con el mejor tiempo de la temporada, 1 hora 19 minutos 7 segundos para el nuevo campeón mundial. Su compatriota Ikeda llegó segundo a 7 segundos y el sueco Karlström tercero a 14. El mejor latinoamericano fue el ecuatoriano Daniel Pintado en el quinto puesto y el colombiano Arévalo apenas pudo llegar en la casilla 22, con un tiempo de 1 hora 24 minutos 32 segundos, muy lejos de su mejor marca que ronda la hora con 18 minutos. Este sábado el Mundial de Atletismo comenzará a las 6:30 de la tarde por Señal Colombia. Y la 13ª etapa del Tour de Francia, corrida hoy, dejó buenas y malas noticias para los ciclistas colombianos. La mala es que Rigoberto Urán y Daniel Felipe Martínez perdieron 13 minutos frente al ganador de la etapa, el danés Mads Pedersen. La buena es que Nairo Quintana mantuvo su 6º lugar en la general. San Etienne es un lugar especial para Colombia en el Tour. En el año 85, Lucho Herrera dejó una postal inolvidable de nuestro ciclismo porque a sangre y sudor ganó la accidentada etapa de aquel año. En este 2022, la fracción no iba a ser menos y también tendría graves caídas como la de Caleb Ewan, que finalmente llegó de penúltimo, pero llegó. Súmele que el grupo de punta y el viento hicieron de las suyas. Pedersen aceleraba y generaba cada vez más cortes. En uno de esos, cayeron los colombianos Rigo Urán y Daniel Martínez, que perdieron más de 13 minutos. Al final fue el danés Pedersen, el que se quedó con la etapa para continuar con el festejo danés. Etapa y liderato. El pelotón mientras tanto sólido y Nairo ahí, metidito detrás de Pogačar, a ritmo primero de los Ineos, luego de los del Israel y finalmente de los Jumbo con Van Aert rematando. Llegaron a 5:45, pero por lo menos sanos y salvos. Son días que la gente dice, no, un poco planito, hoy te va a ir tranquilo, desconecta la cabeza y finalmente termina siendo el doble de duro. Fácil no hay nada en el Tour. Siempre hay que estar atento a los detalles porque el que se descuida pierde. Así como lo sentencia el gran ciclista colombiano. El que gana el Tour no es el que más tiempo gana, sino el que menos tiempo pierde. Qué filósofo, Nairo Quintana. Pero bueno, es viernes y el cuerpo lo sabe. Con ustedes las imágenes de la semana. Compañeros, Daniela, Mateo, todos los televidentes, Laura también. Ojo, porque Nairo sufre el Tour, pero también se lo goza. Escuchen pues. Yo creo que mejor se queda de ciclista, sí, no te llamas. Bueno, y este es un golazo en la Copa Femenina. Dina Castellanos, este golazo, sí, de tiro libre contra Uruguay. Impresionante. Ay, ojo con Ecuador. Bueno, y esta atrapada de Trent Grisham para los Padres de San Diego en el partido contra los Rockies de Colorado. Gran ponche. Así cueste una cirugía de nariz. Ay. Pero bueno. Sí, señores. Y en la Premier League, pero de Canadá, el delantero William Akio, en vez de anotar, ayudó al rival sacando la pelota que ya era gol para su equipo. Mateo, eso le pasaría a usted. Eso sí, yo podría ser fácilmente el jugador. Yo podría ser. No, pero miren esto, no voy a decir nada. O sea, ¿qué pasó ahí? No. ¿Para qué te traje, Eso sí no lo haría yo, por ejemplo. Bueno, y la mostaza, el ketchup y los pepinillos en carrera. Ya que estamos hablando del Mundial de Atletismo, ¿quién gana? Daniela, ¿quién gana? Yo digo que el rojo.
Ah, no, La pues. salsa de tomate, ¿eso es una salchicha o una salsa de tomate? No, Un hot dog, un perro caliente. La mostaza sí, ese Ay, Teletubby. pobre la Marina. Hasta aquí la información deportiva y las imágenes. Le cayó la mano. Ay, no. Y el pantalón. Les cuento que Mario Mendoza tiene libro nuevo, se llama Leer es Resistir, y es un libro que gira alrededor de todos esos libros que marcaron su vida, de los lectores de esos libros y también de todos los alumnos, amigos y compañeros que le ha traído el oficio de escribir. Con él estuvo hablando el duque de Misión, Jairo Patiño, y nos trajo la siguiente entrevista. ¿Cómo se resiste leyendo? O sea, ¿de qué manera uno responde al título que lleva el libro, que es Leer es Resistir? Jairo, yo creo que el establecimiento es demasiado opresivo. Yo creo que el establecimiento ha hecho algo muy grave y es ensalzar el ego, ¿verdad? Las redes sociales principalmente son eso. Es un mundo en el que yo tengo que estar muy pendiente de mí. Entonces, ¿cuánta gente me hizo like? ¿Cuánta gente me escribió? ¿Cuánta gente me respondió acá? ¿Qué me dijeron? Yo en Twitter, yo en Instagram, yo en Facebook. ¿Verdad? Yo. Selfie. Todo eso ha generado una patología, un exceso de ese pronombre personal. La lectura es lo contrario. La lectura te invita a no a ser tú, sino a ser otros. Entonces entras en Crimen y Castigo y eres Rodia Raskolnikov. Eres un estudiante ruso a finales del siglo XIX y durante horas y horas vas a ser ese tipo. Vas a ser Emma Bovary y vas a tener una cantidad de contradicciones. Entonces, yo creo que la biblioteca es un buen antídoto contra todo este mundo abigarrado, nocivo, triste de las redes y de alguna manera de una soledad, que es la soledad de unas hipercomunicaciones que generaron el efecto contrario. La lectura y la escritura, ¿cómo se combinan? ¿Y cómo es tu método particular de lectura en este momento de tu vida y cómo fue un poco para contarlo en el libro? Yo creo que la gran sugerencia que está en el libro para mí es no acartonarse, ¿verdad? Porque hay un acartonamiento del canon. Y la academia, tú y yo que hemos pasado por academia de literatura dura, manda mensajes a veces muy pedantes, muy engreídos y muy acartonados con respecto a lo que es leer, ¿no? Entonces termina siendo el canon algo aparentemente muy sofisticado, aparentemente para una élite intelectual, y en el fondo de eso no hay sino una pose. Siento que hay unas cuentas que, no es la primera vez que lo dices, pero unas cuentas que quieres dejar ahí por escrito con Satanás, por ejemplo. ¿Qué es lo que le molesta a los académicos de Satanás? ¿O les molestaba? Porque ya no sé qué ni siquiera si les sigue molestando. Yo creo que les molesta en términos generales. Mi obra, en términos macro, les sigue disgustando un poco por eso mismo, porque no hay pose. Porque yo no tengo un acartonamiento, yo no hice élite, ¿no? Y yo de alguna manera soy un renegado. Entonces, yo creo que para ser creativo tienes que quitarte todo eso, para ser verdaderamente creativo. Y yo he pasado por novela juvenil, lo cual no da prestigio. O sea, si tú vas a hacer camino al Nobel y quieres hacer una carrera seria de intelectual con mayúscula, no haces literatura juvenil o literatura infantil. Yo he hecho cómic, que no da prestigio. Si vas camino al Nobel, no haces cómic, no haces novela gráfica, ¿verdad? He hecho cosas que yo creo que les disgusta mucho. He escrito libros que también van en contra. Paranormal Colombia es un libro que a un intelectual de cepa, digamos, no le gustaría jamás. Y he jugado, y he ido, y he venido, y he explorado, y he experimentado. Y yo creo que eso es lo que verdaderamente es creativo. En cambio, quedarte con el acartonamiento y con la pose me parece que es muy peligroso y es lo que ha generado a veces una literatura un poco repetitiva. Importante saber hoy qué piensas de esa novela, de ese trabajo que tanto te costó, y ahí está ese testimonio. ¿Hoy qué es Satanás, Mario Mendoza? Yo hoy lo veo como, digamos, yo lo valioso que veo hoy en el texto es que no se había catalogado bien el asesino itinerante. No se sabía muy bien qué era un asesino relámpago, qué era un spree killer en el momento en que yo
di las puntadas finales de la novela. Entonces yo creo que la novela da las claves de cómo es la psicología de un individuo, de un lobo solitario, que lentamente, poco a poco, va acumulando razones y acumulando razones hasta que se convierte en un asesino relámpago. Yo creo que la novela tiene quizás ese mérito. Y antes de terminar nuestra emisión, queremos extenderles una invitación a ver los mundiales de atletismo este fin de semana por Señal Colombia, bien juiciosos y juiciosas. Y también a que nos acompañen en nuestra emisión de fin de semana de RTVC Noticias con Damaris Rodríguez. Y bien, hasta aquí nuestra emisión. Ustedes, gracias por acompañarnos. Nosotros vemos el lunes nuevamente. Pero no se le olvide decirles que es a las 7 de la noche, sábado y domingo. Que descansen. RTVC Noticias, emisión central. Las vías de cuarta generación entregadas en el gobierno de Iván Duque logran que los colombianos se conecten de manera más eficiente y sean protagonistas de una transformación que genera progreso. Girardot Honda Puerto Salgar optimizó el transporte de productos agrícolas. En Antioquia, Pacífico 2 acerca el departamento al eje cafetero. Vías del NUS a la región Caribe y Mar 1 al Urabá. Puerta de Hierro Cruz del Viso afianza la integración de la costa atlántica, mientras que ir de Cartagena a Barranquilla y recorrer la circunvalar de la Prosperidad es un placer. Transversal del Cisgas ahora la mejor alternativa para ir a los llanos y una gran fuente de turismo. Inversiones cercanas a 9 billones de pesos, más de 1.000 kilómetros intervenidos y 38.000 empleos creados son hechos con los que el gobierno Duque le cumple a Colombia. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Hechos con corazón. Tengo una niña que está en tercero de primaria y a mí me ha ayudado mucho la plata que me dan porque con ella le he ayudado a comprar lo que ella necesita de pronto para el colegio. Así como doña Olga, más de 2 millones de hogares han recibido la devolución del IVA, dinero que han usado estas familias para sus gastos básicos, mejorando su calidad de vida. Es tiempo de creer. Gobierno de Colombia. Hechos con corazón. Este es el trabajo de la mujer rural. Orgullosamente vivo en el campo, represento a las mujeres cafeteras y pues muy feliz de poder disfrutar de